Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que abres una vez más estos videos devocionales. Hoy vemos Ezequiel capítulo 14 y te invitamos a que lo leas. En este capítulo encontrarás dos mensajes que Dios le da a Ezequiel para darle al pueblo. El primero se encuentra del versículo 1 al versículo 11 y el segundo se encuentra del versículo 12 hasta el versículo 23. Y el primero es sobre los líderes, la idolatría de los líderes de Israel. Y tenemos que entender algo, tanto si somos líderes aún de la iglesia o somos miembros de una iglesia, tenemos que entender que todo está revelado delante de Dios. No le podemos esconder absolutamente nada a Dios. Y en este capítulo, en el versículo 3 dice, Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. El Señor sabía que aparentemente por fuera expresaban a lo mejor yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero en la realidad, en lo interno, no era así. Y esto el Señor lo sabía y por eso los reprende, por eso los exhorta. Y dice, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. Y tenemos que analizar nuestra vida. ¿Hay algo en nuestro corazón que lo tratamos como ídolo? A lo mejor decimos, yo no adoro ningún ídolo, pero en nuestro corazón se han levantado ídolos como los tenían estos líderes. A lo mejor mi ídolo es el trabajo, a lo mejor mi ídolo es alguna persona, a lo mejor mi ídolo es el dinero, no sé qué pueda ser el ídolo de tu corazón, pero el Señor lo sabe y el Señor nos llama a volvernos a Él. Y en esa cuestión que dice, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cosas que a lo mejor podría parecer que todo va bien, pero el fin de eso que practicamos nos lleve a cosas malas y perversas. Este pueblo se había entregado a cosas que los iba a hacer caer en pecado, que los estaba alejando cada día más y más de Dios. Y la pregunta es, ¿hay cosas en tu vida que están alejándote de Dios? Si las hay, debes de ponerle un alto. Debes de marcar un hasta aquí. Ahora, estas palabras no solamente son para los líderes, porque en el versículo número 4 dice, diles, esto dice el Señor soberano, los israelitas han levantado ídolos en su corazón y son los mismos pecados que están haciendo. O sea, es tanto los líderes como el pueblo, en el corazón, el que ocupaba el primer lugar no era Dios. Eran otras cosas, tenían otras prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Es por eso que el Señor en el versículo número 6 les dice, arrepiéntanse. Y vemos tres exhortaciones que les da en este versículo. El primero es arrepiéntanse, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que salga del corazón. Porque muchas veces nos hemos arrepentido de labios hacia afuera. Perdóname, Dios. Lo siento. Y al rato lo vuelvo a cometer. Y al rato vuelvo a caer en lo mismo. Este arrepentimiento debe de ser un hasta aquí, ya no más. Y también dice el Señor, arrepiéntanse, abandonen sus ídolos. Eso que te está haciendo alejarte de Dios, es lo que tú ya sabes que no debe de ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Dice, abandónalo, quítalo de ahí. Y esto me recuerda cuando el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. O sea, quita eso que te está haciendo alejarte de mí. Y por eso el Señor dice, abandonen sus ídolos. Y la tercera idea que el Señor les da dice, dejen de cometer ya sus pecados detestables. Y es que no les dice, mañana dejen de cometer sus pecados detestables. Dice, ya. Es necesario decir hasta aquí y no esperar el mañana. Porque muchas veces postergamos el cambiar, postergamos el arrepentirnos, cuando eso es tan necesario. Hoy, en este momento, si es necesario a lo mejor y Dios está hablando a tu vida, puedes ponerle stop y arrepentirte y decirle en tu intimidad al Señor, Señor, perdóname. Y ya luego continúes viendo este video, pero necesitamos un arrepentimiento verdadero, un cambio real.
Y luego, esto es con respecto al primer mensaje que el Señor le da a Ezequiel. Y el segundo mensaje es una certeza del castigo que Dios traería al pueblo. Y les da tres juicios. El juicio de la guerra que se ve en el versículo 12, el juicio del hambre que se ve en el versículo 15, el juicio de animales salvajes, versículo 17, y el juicio de enfermedades. Y me sorprendió mucho porque yo me baso para hacer los videos devocionales casi siempre en la versión Nueva Traducción Viviente. Y en el versículo 9 dice, o supongamos que yo dice, o supongamos que yo derramara, mi furia y enviaré una epidemia al país que matara tanto a personas como a animales. Y aquí habla epidemia. Y digo, estamos en medio de una epidemia. Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran ahí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos tres se salvarían por causa de su justicia. Y es fuerte, porque en esta epidemia que hemos estado pasando, mucha gente está muriendo. Pero ¿a dónde se están yendo? Porque aún gente de la iglesia está muriendo, pero se está yendo con el Señor. ¿Realmente el Señor ocupaba el primer lugar? Esperemos que sí. Gente que no es cristiana se está muriendo y sabemos el fin de ellos. Pero necesitamos ser justos delante de Dios. El Señor no ve las apariencias, solamente el Señor ve lo profundo de nuestro corazón. Es necesario volvernos a Dios porque el castigo traerá consecuencias. El pecado traerá sus repercusiones más adelante. Y hoy el Señor nos dice, vuélvete a mí. Y tenemos que entender algo, el pecado trae consecuencias y muchas veces le decimos al Señor, ¿por qué me pasa esto? Como si el Señor lo hiciera sin motivos. Y dice el versículo 23, entenderán que lo que hice a Israel no fue sin motivo. Dios no hace algo sin motivo. Él sabe por qué hace cada una de las cosas. Las entendamos o no las entendamos, Dios las hace con un motivo específico. Él es Dios. Es por eso que vengamos y refugiémonos en Dios. Así que no pase este día sin que nos refugiemos en el Dios verdadero. El Señor quiere lo mejor para nosotros como hijos suyos, pero es necesario arrepentirnos, es necesario renunciar al pecado, es necesario dejar de cometer el pecado, es necesario amar al Señor y ser justos delante de Él. Nos vemos el día de mañana. Que tengas un excelente día. Hasta pronto. Dios te bendiga.